Les decía, la noche del sábado había aproximadamente 50 jóvenes en una posada, su posada de fin de año, en la ex hacienda de San José del Carmen, en Salvatierra, Guanajuato. Una ex hacienda que la rentan para este tipo de eventos. Eventos privados, ¿no? En la madrugada del domingo estaba por concluir la fiesta. El grupo que amenizaba ya estaba ahí tocando sus últimas canciones y en ese momento llegaron unos hombres al lugar. Y cuando les dijeron que era un evento privado, pues se enojaron. Y entonces regresaron, pero regresaron con más hombres armados y dispararon y mataron a 11 de los jóvenes que estaban en su posada. Uno de los agresores gritó: mátenlos a todos. Esto es el relato de uno de los sobrevivientes. Y sobre esta masacre le preguntaron al presidente ayer en su mañanera y dijo que era un crimen atroz. Pero de nuevo volvió a vincular la violencia con el consumo de drogas. Es de los estados, y no todo el estado de Guanajuato, sino esa franja con más consumo de droga en el país. ¿Cómo creció el consumo? Habría que analizarlo. Y cómo también se fue creando este comercio de droga, cómo se permitió tanto tiempo la operación de grupos del crimen organizado, qué relación de las organizaciones criminales con las autoridades, sus vínculos, los acuerdos y, sobre todo, cómo evitar que siga creciendo la violencia. ¿Esta línea de investigación del consumo de drogas estaría siendo contemplada en estos hechos? Sí, estamos trabajando en eso, pero es un asunto complejo porque no sucede en todo el país. Hay regiones en donde si existe más consumo de droga, hay más violencia y más homicidios. Y hay que ver por qué en Guanajuato aumentó el consumo. Y sobre esta respuesta del presidente, le cuestionaron a la precandidata de la oposición, a Xóchitl Gálvez, y esto respondió. ¿Debe criminalizar a los jóvenes ahora, los de Salvatierra? Es lamentable, de verdad. Primero, hace 6 años que no se hace un estudio, una encuesta sobre adicciones en nuestro país. Y eso es terrible porque no sabemos realmente si hay consumo de fentanilo, qué tipo de droga se está consumiendo, en qué regiones se está consumiendo. Entonces no sé de dónde saca esos datos. Segundo, me extraña que él se pregunte que cómo ha subido el consumo ahí y cómo es que la delincuencia está en esa zona. Pues él es el presidente. Él es el presidente. Él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas responsable de atacar a la delincuencia organizada. Por supuesto que tienen que coadyuvarse con Guanajuato, pero ese es crimen organizado. Y no solo es Guanajuato, es Sinaloa, es Nuevo León, es Zacatecas, es Michoacán, es Baja California, es Chiapas. O sea, realmente me extraña que el presidente se pregunte que no sabe cómo ha crecido ahí el consumo de drogas. Yo le digo cómo. Por los abrazos que le da a los delincuentes. Buena respuesta la de Xóchitl, ¿no? Emilio Álvarez y Casa. Es así. Compañero nuestro aquí de la saga. Gran soporte de la saga. De gran soporte. Gran. Yo estoy muy enojada. La verdad, estoy muy enojada. La verdad es muy indignante. Es muy doloroso, es muy indignante. Mira, la síntesis de esta circunstancia
es que pasamos de la delincuencia organizada a la delincuencia autorizada. Y eso es brutal, porque Hagan lo que quieran. dice Xóchitl bien. Sí, A buena ver, respuesta. en la delincuencia organizada es responsabilidad federal. El uso de armas exclusivas del ejército, o sea, andar con un cuerno de chivo no es como, oiga, deme una torta de jamón. Sí, no, no. o sea, es un arma exclusiva del ejército. Y el tema de la droga es de la materia federal. Entonces, por supuesto que el presidente tendría que estar ocupado en eso. Y uno se pregunta, ¿qué carajos hacen las mañaneras? ¿Para qué se levanta a las 5 o 6 de la mañana? Pues es lo que yo digo, O que sea, se levante a la hora que se le dé la gana, pero Pues, que reúnense a las 6 de la tarde si quieren. Eventualmente están muy descontrolados el equipo, no lo sé. Pero, a ver, Adela, este gobierno ya es el peor número de homicidios en la historia. Ya es el peor número de homicidios en la historia, de desapariciones de la historia. Tenemos los peores números de feminicidios de la historia. Tenemos el peor número de periodistas asesinadas de la historia. La estrategia es un desastre. ¿Qué estamos esperando? Es ¿Qué un están desastre. esperando? ¿Para qué sirve que se reúne el Gabinete de Seguridad en la mañana si pasan cosas como las de Salvatierra, o como las de Celaya, o como la de Tezcatitlán en el Estado de México? Y puedes hacer la lista larga, ¿eh? México Unido contra la Delincuencia y Causa en Común han hecho un par de estudios interesantes. Ellos dicen, una masacre es cuando hay más de 5 víctimas, ¿no? 3 o 5 letales. Ya se cuenta más de 300. Es una cosa que... Y el presidente diciendo que en su administración no ha habido que masacres. no ha habido. Yo no sé cómo defina esto. Y mira, la segunda parte de esta historia muy trágica es la narrativa que borda en culpar a las víctimas. Eso probablemente es lo que más me indigna. La semana pasada fue el caso de los chicos en Salamanca. Sí, ¿no? sí. En Celaya, donde 5 chicos que fueron asesinados, estudiantes de medicina, dijo, no, pues sí, es que estaban metidos en tema de drogas, y ya salieron los papás con toda razón a decir, oiga, en lugar de protegernos, en lugar de ser sensible, ahora resulta que criminaliza a nuestros hijos. No había pasado una semana y lo está volviendo a hacer. Sí. Mira, además en su respuesta, pues hay dos vertientes, ¿no? Una, pues estos jovencitos que consumen drogas, ¿para qué se meten? ¿Para qué se meten? Una. Y dos, pues Guanajuato es panista. Claro. ¿No? Pero igual está todo el país, hombre. Pues sí, Guerrero es un desastre, Michoacán es un desastre, Chiapas es un desastre, el Estado de México, Veracruz. Hablaba con una persona especialista en el Estado de México y me dijo, mira, Emilio, a ustedes se les sorprende lo de Tizca, nosotros lo decimos Tizca. Pero más de 30 municipios del sur del Estado de México están así. Guerrero está así, Morelos está así, Zacatecas está así, Sinaloa está así, Sonora está así. O sea, yo no sé qué... Gobernados por Morena. Gobernados por Morena. Entonces, no... por supuesto que es un tema que uno esperaba una grande modificación. Porque además eso lo dijeron. Pues ellos dijeron. A 5 años vista, pues ahora resulta que una parte importante de la estrategia que se hizo se repitió, lo que no estaba mal, pero con 2 diferencias. Este presidente tiene los instrumentos que no tuvo ningún otro. A este presidente se le autorizó una Guardia Nacional, ¿sí? Cosa que no tuvieron los otros. Y hay 130,000 efectivos. A este presidente se le autorizó que el ejército hiciera labores de seguridad pública, cosa que no pasó ni con Peña, ni con Calderón, ni con nadie. No, ni con nadie. Y a este presidente se le dieron instrumentos legales, algunos de ellos incluso, en mi opinión, abusivos, como ningún otro. Y con todos esos instrumentos legales, institucionales, incluso presupuestales, ve los resultados. La verdad de las cosas es que es increíble el fenómeno de la inseguridad en la que estamos. Y sí tiene un correlato, ¿eh? Estas distracciones que luego hace el presidente es para no hablar de estas cosas. Claro. Es bolitas de humo. Claro. El tema de estar culpando, en el caso de Ayotzinapa, a los defensores, o hablar de sandeces. Mira, en lugar de estar hablando de estas cosas, se va a inaugurar por 4ª vez el trenecito, pues, ¿no? O sea, no sé cuántas pinches veces vamos a inaugurar el Tren Maya, es pues. Que es otro tramo, el 31, ¿no? Va a volver a inaugurar otro tramo. Son 58. Imagínate lo que nos falta.
Imagínate. Hijo de la chingada. O sea, Inauguran algo que no está terminado. No, digo, no es el primer presidente que hace una No. cosa de esas, pero esto ya rebasó, Oye, digo. está bien que hay encaje, pero tan ancho, ¿no? O sea, Decía mi abuela, ¿no? no se me hace gorda, Antonia, lo que tienes mal fajada. O sea, Es que de verdad. ¿Cómo así? No, mira, ya. O sea, Es que si no fuera trágico, de veras sería una comedia, ¿no? es muy indignante. Muy indignante. Es muy desesperante, porque, mira, si no fuera tan tema de tanto dolor, el asunto de las familias que están ahí. Yo no quiero En estar... vísperas de la Navidad. Son unos chicos que estaban cantando la posada. Resulta que... Y que rentaron un lugar y que era un qué? evento Uno dice, privado. ¿para qué la Guardia Nacional? Mira, ¿para qué? O sea, la inteligencia... Nos dice New York Times, no, miren, es que la inteligencia la utilizaron para esperar la exposición, incluida gente de Morena. O sea, acá en la ciudad, Claudia Claro. Sheinbaum montó un aparato de espionaje. Ricardo Monreal, Higinio Martínez, Lili Telles, Santiago Taboada. O sea, una lista larga. Esos instrumentos se hicieron para hacer inteligencia, para evitar esas tragedias como las de Salvatierra. Para eso se hicieron. De hecho, la compañía israelí que diseñó Pegasus solo se lo vende a gobiernos. Yo sé. Para claro, eso. Para eso. Para que se Es salven inteligencia, vidas. claro. Y en lugar de salvar vidas, están persiguiendo a la oposición. Es muy perverso la cosa, perdona que lo diga así, pero es que es así. Es una maniobra muy jodida. La inteligencia es para darle, pues para romper la madre a la delincuencia. O sea, yo sí quisiera delincuencia que le tuviera miedo al Estado. No gente que tenga miedo de salir a la calle. ¿Qué es lo que está pasando Es ahora? lo que pasa. Que regrese el miedo, pero a los criminales. Lo decía aquí Germán Sí, Martínez. y el Germán otro lo día. dice bien. Y lo dice muy bien. Lo dice bien, porque la verdad es que se ríen de los militares, los ofenden, los golpean, sacan videos de cómo los humillan. O están coludidos. coludidos, porque no hacen les nada. queda de otra. Están porque viendo, no intervienen. Por eso yo sí pienso que... Cuidan sus fiestas privadas, de los narcotraficantes. Mira, yo estuve los yendo a militares, Puebla pues. con frecuencia porque estaba dando clase. La cola del huachicol en México, Puebla, empieza cuando hay una camioneta de la Guardia Nacional, ves 3, 4 kilómetros de trailers y termina otra camioneta de la Guardia Nacional. Están cuidando a los huachicoleros. Es lo que te digo, y les Los cuidan sus cuidan. fiestas privadas y les cuidan todo. Yo pienso, yo no es que tenga una foto de López Obrador con el Chapo, con la familia. No. No lo tengo, pero sí veo lo que no hacen. Y es muy revelador. Es muy revelador, o sea, dejan hacer. Mira, están asaltando la México-Puebla, en la México-Veracruz, en la México-Querétaro, en la México-Cuernavaca. Hace poco llegué a Tres Marías, estaba lleno, me fui por la Libre, llegué a la fiesta, a la reunión que iba en Cuernavaca, y me dijeron, ¿cómo se te ocurre venir por la Libre? Sí, claro. ¿Cómo se te ocurre, Emilio? Están en la México-Cuernavaca, en la México-Querétaro están asaltando. Y alguien me refirió, no, ya no te vayas a Veracruz, México-Veracruz, porque en la cumbre se están asaltando, mejor vete por Jalapa. Las carreteras están por absolutamente aquí no se vayan. Sí. controladas por los narcos, por la delincuencia organizada. ¿Y dónde quedó la Policía Federal? No, desaparecida. Yo creo que estas cosas nos regresan a conversaciones ya superadas. Sí, ya superadas. En nuestras mesas familiares comentábamos de robos, comentábamos de oye, secuestros, no te vayas por asaltos, acá, sí. no te vayas. Oye, fíjate que si vas a ir de vacaciones, ahora por ejemplo que vienen las vacaciones de época. Navidad, era una especie de mapa del horror. ¿no? Sí. ¿A dónde no ir? No te vayas por tierra, no, mira, no, o sea, tú vas a ir a McAllen, aguas, Exacto, ¿no? Oye, exacto, este fíjate, tramo está fíjate, no, complicado. mejor vete por avión, oye, vas a ir a sacar, no vayas a... Ahora es un poco al revés. ¿Qué Solo lugar te no? ¿Qué lugar sí? Porque Sí, oye, vas a ir a sacar, no, mira, vas a ir, vete de día, no cargues gasolina. La gente te hace unas recomendaciones que dices, ay, cabrón, o sea, pero es cada vez más común. Sí, cada vez más. Chiapas, que era una especie de santuario,
Ahora te dan historias de horror. De horror. Tabasco, que están secuestrando, que Veracruz, que la carretera, en la México-Querétaro. ¿Por qué hay tanta carga? Le preguntaba a una persona, me dice, mira, Emilio, es que como están asaltando a la noche, los camioneros ya no viajan de noche, están viajando de día. Y por eso está tan saturada. Y claro, la carretera, pues sí, claro. Es muy difícil. Y te cuando hace sentido, claro. Pues me hace todo el sentido. Todo el sentido del mundo. Me dice, los camioneros ya no quieren viajar de noche. Entonces, claro, tú ves la carretera y te sientes como una situación rara de la cantidad de vehículos. Y es muy, muy complicado porque párate un tráiler de 40 toneladas cuando hay un coche que se le mete. Sí, claro. Y ves las caravanas que hay. Me dice, Emilio, lo que pasa es que los traileros ya no quieren viajar de noche por la inseguridad. Esas cosas que eventualmente uno dice tan nimias. ¿Se rindió el presidente? ¿Claudicó? ¿O así pensaba que tenía que ser? ¿No? Yo pienso que porque pasó ni siquiera un pacto. fue como administrar, ¿no? Que se llegó a hacer quizá, o en Estados Unidos es administrar el crimen organizado, digamos. No, aquí se dejó hacer, ¿no? Yo creo cada vez más, un poco el fenómeno, la delincuencia fue midiendo que no había reacción, ¿no? La delincuencia fue midiendo. Y sí pienso que este gobierno, en su expresión político-electoral, se empezó a hacer adicto al dinero ilegal. O sea, el caso de Sergio Carmona, que fue asesinado en San Nicolás Garza García, que era un huachicolero que financió, y eso ya estaba muy documentado, campañas en Tamaulipas, en Sinaloa, en Sonora, de gobernantes de Morena. Eso está súper documentado. Una persona que compraba gasolina en Estados Unidos y lo vendía en México, vendiéndolo por vía de trailers que se decían que eran vacíos. Y hay evidencia de cómo se viajó, por ejemplo, Mario Delgado en aviones de Sergio Carmona, o cómo financió la campaña de Américo Villarreal y luego otras campañas. Me parece que empezaron a tomar la droga del dinero sucio. Y yo pienso que eso fue llevando a una condición de no perseguirles. Yo no entiendo por qué en lugares donde salen videos de ejércitos privados desafiando al ejército mexicano, Sí. no pasa nada. O sea, sale un grupo de personas con un armamento sofisticado, con vehículos blindados y te presentan videos. ¿Tampoco Caravanas. Sí. Hacen su desfile. ¿Cómo así que no tienen la capacidad para detenerlos? Si el ejército tiene una capacidad de operación y de inteligencia que en este país es reconocida como la más solvente, la más sólida, la más estructurada, pues no les dan órdenes de intervenir o deciden pactar. Pero el problema es que el pacto nos lleva... Es tácito, eso, hay un acuerdo ahí tácito, pero pues estamos de rodillas, ¿no? Pues ya, frente a esto. Un presidente que va 5 veces a Badiraguato. ¿Cómo 5 veces a Badiraguato? Pues ¿qué hay? Una central nuclear. O sea, ha ido más veces a Badiraguato que a Laguna Verde, ¿no? Y en Laguna Verde hay una central nuclear. Claro. Nos dicen, oiga, no le digan Chapo, dígale al señor Guzmán. Oiga, no, pues la señora me la encontré, la mamá, pues es un gesto humanitario. Oiga, pues pobrecita la señora, la mamá del Chapo que murió, mis condolencias. Ojalá tuviera esa sensibilidad con la mamá de los muchachos de Salvatierra. Ojalá. Hombre, mi respeto a la señora, descanse en paz, no es que yo tenga... Sí, nada. Pero sí llama la atención la exquisitez, la sensibilidad, la finura... La deferencia con estas personas que pues no es que encabecen el Club de la Caridad. No, pues no. No, honestamente, no se entiende otra cosa más que un acuerdo. No se entiende. No los persiguen, no hay presos, no hay casos emblemáticos. Uno se pregunta... Y siguen ocurriendo las tragedias. matanzas, las tragedias. Y uno dice, en toda esta circunstancia, fíjate, todo lo que hemos hablado, no ha salido una sola vez la expresión el fiscal. Sí, no. En toda esta ecuación, uno dice, ¿y dónde está el fiscal? Inexistente, ¿eh? Lo que supimos del fiscal Gertz fue la persecución de su familia y la gerencia de sus asuntos personales. Pero en toda esta tragedia... Vendetas personales, ¿no? La primera línea de actuación tendría que ser la Fiscalía General de la República.
y nunca sale el fiscal. Estoy a punto de hablar a Locatel. No, oiga, ¿alguien ha visto al fiscal? Por favor, reporte. Hable a Locatel y reporte a la señora fiscal. No se sabe nada. Es otra de las grandes incógnitas y uno no cree pues, que el señor Gertz Manero no le tome la llamada al presidente. Sí, no. Ahora, el presidente tiene sus propios datos, lo malinforman, porque es un poco esquizofrénico este asunto, ¿no? Es una realidad alterna de la que nos habla el presidente, a la que todos estamos viviendo de alguna u otra forma, ¿no? Todas las encuestas del mundo mundial que tú quieras. Sí. Lo que dicen es que el primer tema de preocupación de las y los mexicanos es la seguridad. Todas. Incluso hasta las de carácter electoral que ellos presumen. Sí. Es un tema que en realidad es de grande consenso y tiene su correlato en las conversaciones en las mesas que platicábamos. Claro. Sí sabes de cosas. Y además ves las masacres. Pero yo pienso que hay dos fenómenos en esto. Primero es que el presidente es más o menos el presidente distinguido honorario del Club de los Optimistas, ¿no? O sea, él se empeña, casi se obsesiona. Estamos mejor que en antes. una narrativa ¿no? de aquí puro bien, no se habla nada malo. Y la segunda, sí creo que hay una labor de inteligencia de la construcción de su propia estadística. Mira, en la Ciudad de México es un buen ejemplo. Hoy habló el presidente, no sé si lo oíste, de la Ciudad de México, donde dijo solamente hay 2 homicidios dolosos al día. Cambiaron la estructura de medirlo. ¿Por qué Claudia Sheinbaum y Omar Harfuch dicen que bajó los homicidios? Porque crean una nueva categoría que se llama muertes no aclaradas, que son homicidios. Entonces disminuyen los homicidios y sube la categoría de muertes no aclaradas. ¿Y quiénes entran en esa categoría? Lo que se le pega la gana a la autoridad de informar. Entonces, por esa razón... Han bajado los homicidios, porque hay muertes no aclaradas. ¿Quién determina eso? Pues la autoridad. Lo mismo pasó cuando el COVID. Cuando empezaron a ver que el número de muertes en la ciudad... Neumonía atípica. ¿no? Entonces empezaron a clasificar de otra manera y empezaron a tener toda una discusión. No, es que el servicio forense no ha informado. Y salió Sheinbaum a decir, no, pues es que no sabían. Pero la diferencia entre la cantidad de muertos y lo reportado es notable. Sí, claro. O sea, ¿qué es lo que están haciendo? Están manipulando la información. Lo mismo está pasando... Con los desaparecidos. Con los desaparecidos. Que fue mi tema de ayer, ¿no? Esto también es brutal. Mira, la diferencia... O sea, desaparecidos ya es una cosa... La diferencia entre lo que reportaba la Comisión Nacional de Búsqueda en la Ciudad de México con lo que reportaba la Comisión de Búsqueda de Claudia Sheinbaum es 6-1. 6 veces la Comisión Nacional, la Comisión de la Ciudad. ¿Por qué esas discrepancias? Porque hay un subregistro. Esta metodología de la Ciudad de México es la que el presidente retomó en una reunión en Palacio Nacional con todos los gobernadores de Morena. Y decidieron hacer un censo con el Secretario de Bienestar y Siervos de la Nación, para el cual no tiene personalidad jurídica, no tienen capacidad técnica, no tienen, vamos a decirlo, el reconocimiento técnico y legal para hacerlo. Y claro, llegaron a la conclusión que iban a llegar, que se advirtió, van a desaparecer los desaparecidos. Ayer pues salieron... por eso renunció la comisionada. Carla Quintana. Justo por eso. ¿Quién está ahorita? Tere Lupe. Tere Lupe, by the way, era jefa de los Siervos de la Nación. Entonces, ¿qué van a hacer los Siervos de la Nación? Pues hay que bajar los datos, muchachos. No, pues no apareció. No, pues no. Ah, dice que ya apareció. Sí, ya apareció. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pero no dan una sola prueba de vida. No. Entonces salen a decir, ya bajaron los desaparecidos. ¿Por qué? Pues porque López Obrador le molestaba que se dijera que este gobierno era de más personas desaparecidas. Que lo es. Además, tú hablas con cualquier colectivo. Todos los colectivos. Te van a decir, hay un subregistro. La gente no denuncia todo por miedo. O sea, el número de la Comisión Nacional de Búsqueda no corresponde con el tamaño del problema. Hay un subregistro. Sí, incluso ahí. Ahí. Ahora quítale el 80%. Es un cinismo. Es un cinismo. Como, mira, pero es una indolencia. A mí no deja de sorprenderme la indolencia del presidente. No pensé que... La verdad, o sea, yo
Yo lo considera un hombre empático, ¿no? Con las víctimas, con los doloridos, con... Cuando tuvimos los diálogos de Sicilia con él, Sí. fue el más indolente. Pero no esperé que llegara a estos niveles. No, él no hizo en su historia de trayectoria en oposición ningún gesto notable con las víctimas. En los diálogos que tuvimos en su momento con Calderón o luego con Peña, él fue el más resistente, reticente. En la Ciudad de México tampoco nunca encabezó nada, pero coincido contigo, estamos viendo la peor versión de López Obrador. Eventualmente, la auténtica. Porque lo que conocimos en la Ciudad de México era un jefe de gobierno que tenía límites, que tenía contrapesos. E intenciones de llegar a la presidencia. Sí, claro. Entonces se autolimitaba. Se autolimitaba. Ahora estamos viendo la peor versión. Es una persona que el centro de la historia es él. Prefiero hablar de él que de los damnificados de Acapulco. Entonces la historia es cómo se llega a Acapulco, no lo que pasa a la gente de Acapulco. Esa imagen del jeep atascado, Sí. con los militares trepados, es creo la imagen del sexenio. Él es la historia, no la gente. Dejó de ser, la tragedia dejó de ser la historia. O sea, Y se convirtió en el atascado. cómo llegaba, cómo luchaba. Dijo, pues mira, toda esa pinche historia de 10, 12 horas se hubiera evitado con un vuelo en helicóptero de media hora. Bueno, pero ellos dicen que si el presidente va y como fue, pues se abrieron los caminos. Pues mira, fue hasta en términos de seguridad nacional, cualquier especialista te diría, nunca pones junto al presidente, al secretario de la Defensa, al secretario de la Marina y la de Seguridad. Nunca. Nunca. Y los ves en unas estaquitas, ¿no? Y dices, cualquier atentado que se haya hecho ahí se vuelve un tema de Estado de Seguridad Nacional. En un lugar... Es irresponsable. Es muy irresponsable. Y se puede abrir los caminos aunque no vaya el presidente, ¿eh? No se necesita el presidente para que, como Moisés, que por cierto, no se abrieron. Dicen que al otro día se abrieron. Pues sí, no se abrieron. Pero Eso... los puedes ver pues, desde el aire, ¿no? Lo que tocaba es que el presidente fuera a abrazar a los damnificados. Eso es lo que tocaba. Lo que tocaba es que el presidente fuera a condolerse con la gente. O sea, hay gente que perdió familiares, hay gente que perdió su patrimonio, hay gente que lo poco que tenía o lo mucho que tenía lo perdió. Lo que se espera es un gesto de abrazo, de solidaridad, de decir, híjole, yo ahí tampoco entendí. ¿Por qué no lo hizo? No sé. O sea, era, no sé si además le tú dijeras, molesta, no sé si era un fenómeno. Porque sí te confronta con la realidad de estas cosas, ¿no? Oye, o sea, estar ahí pues te confronta. No sé si... Pero era, no aguante. era un huracán, o sea... Ni siquiera tuvo la culpa. Digamos. Exacto, O sea, no hay responsabilidad. Lo más que puedes del decir jefe de es, Estado. se tardaron en avisar, pero tú puedes decir, sí, pero mira, es un fenómeno inédito. Claro. Pasó de categoría 3 a categoría 5 en muy poco tiempo. Sí, es por eso estoy aquí, para ayudar. Claro, ¿no? claro. Para encabezar el dolor y la indignación. Y encabeza la negación. Claro, cuando encabeza la negación, el coste es mayor y claro, ahorita si va le van a mentar la madre. Y entonces él ahora cuida la investidura. Pero por supuesto que la gente... Pero ha ido muy cuidado. A la zona militar, a la zona naval, ¿no? Muy rodeado. Van todos los del gabinete con zapatos blancos impecables, con zapatillas impecables, que es hasta ofensivo. Sí, hay que ensuciarse y arremangarse. O sea, una zona donde la gente está lleno de toneladas de basura y tú ves el gabinete todo shiny, ¿no? Zapatitos, zapatillas, ves al almirante con unos zapatos blancos envidiables y dices, pues estos no han tocado, pero ni la costera. Están ahí en su zona naval. Hay que ensuciarse los zapatos con la gente. Con la gente. O sea, pues tienen hasta ropa de campaña, ¿no? Y no es, pues, y todos, claro. Y no es por la foto, porque luego el presidente dice, no, como a mí no me gusta, como los otros presidentes que solo van por la foto. No, yo creo que a las víctimas, el consuelo de alguien con jerarquía, con superioridad, te hace, te alivia un poco, ¿no? El presidente puede decir con toda libertad que no haya camarógrafos. Además, no quiero fotos. No quiero fotos. Entonces él puede decir a todos los medios y a los guardias presidenciales que dicen que ya no existen,
¿no? Oigan, Sí, muchachos, sí, claro. ¿no? Por favor, díganles que me den espacio. Yo quiero tener un gesto íntimo con las víctimas, con los damnificados. Sí. Tienen la condición para hacerlo. Tienen la condición para expresar la solidaridad. ¿Por qué traigo a colación esa imagen? Porque es la expresión de un gobernante perdido en sí mismo, ¿no? Un gobernante que yo pienso que las cosas que estamos viendo son expresiones de desesperación. ¿Sí? Porque no le están saliendo las cosas como quiere. No, bueno, ya no le salieron. O sea, yo creo que lo que él quería hacer, pues no lo logró en realidad. No. El aeropuerto es un desastre. Dos Bocas no destila nada. El trenecito Ni va a destilar en un buen rato, ¿eh? En su caso, si destila, es porque le echaron gasolina destinada para abrir la llave, ¿no? O sea, van a traer un camión de Pemex, le echan a un tinaco y le abre. ¡Ay, mira, ya está! Pero no va a destilar. Eso ya se sabe. No hay un solo proyecto de estos grandes que no tenga sobrecostos al 500%. Al 500%. O sea, la cantidad de dinero que eso nos implica. No hay uno solo dice... Y no corresponde con la calidad tampoco, ¿no? No hay una cosa que le esté. La seguridad no le sale, la salud no le sale, la economía con alfileres. De hecho, este presupuesto va a ser el presupuesto con mayor deuda de nuestra historia. Para que quien nos está acompañando en la saga tenga claridad, la deuda de este sexenio van a ser 5 FOBAPROAs para el próximo año. 5 FOBAPROAs. De ese tamaño es la deuda. Claro. Por los apoyos sociales, que está bien. O sea, qué eso bueno está que bien, se apoya pero a la tienes que gente, hacer una estructura Claro. fiscal para soportar eso. Lo que se tenía que haber hecho era una reforma fiscal que soportara una estructura de gasto social de esa magnitud. Y yo no tengo problema porque eso genera una redistribución. de lo que hay para repartir. ¿Qué es lo que está pasando en México y el mundo? La pandemia dejó a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Entonces, lo que pasó en estos últimos 5 años es que se concentró el ingreso. Y en este sexenio, por mucho que se diga lo contrario, son los mismos. Han hecho muchísima lana. Muchísima lana. Mira, la expresión de los machuchones, antes llamados la mafia del poder. Los machuchones. Los machuchones. En la mañana desayunan entre ellos muy enojados de lo que pasa, pero en la tarde todos van a pactar con el señor. Por eso el Estado les da su maicito. Todos tienen obras, todos tienen acuerdos, todos le quitan el ferrocarril, pero ahora la concesión, le quitan aquello, pero entonces le construye el Tren Maya, le quitan el aeropuerto, pero le reponen acá. O sea, todos tienen con él sus acuerdos. Sí. Está bien, el ejército construye, pero el ejército no tiene capacidad, entonces subcontrata. Claro. Entonces todos están en nado sincronizado en las tardes, con sus tamales de 20 millones. O sea, perdón, pero los empresarios, los machuchones, o sea, están felices, están haciendo muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Y es más, hasta el propio presidente lo dice. La verdad es que lo que se necesitaba es que todos los votos que tiene la Cámara y en el Senado le daba para caminando hacer una reforma fiscal, claro. Una reforma fiscal. Pero tiene un costo, claro, ¿no? Pero mira, el costo mayor no es ni siquiera con las clases medias. A las clases medias se las trae jodidas con el SAT. O sea, todo el público cautivo, los médicos, los ingenieros, los abogados, la gente que paga impuestos, te traen, pero yo no sé ustedes, ¿no? Pero te retrasas tantito y matanga, digo, la changa. Llega, luego. O sea, sí hay un fenómeno de eficacia en el SAT. Lo cual está bien. Qué bueno que le cobraron impuestos a quien no pagaba. Está bien. Sí, eso palomita. Está muy bien. Pero lo que no está bien es el nivel que existe entre la gran concentración de riqueza y el pago de impuestos. ¿Por qué López Obrador presume Dinamarca? Porque en Dinamarca tienes un estado de bienestar donde pagas muchos impuestos, pero tienes unos servicios, tienes una salud, tienes una educación. Hasta el dentista, hombre. El presidente te lo presume. ¿Por qué funciona eso? ¿Por qué funciona Noruega? Porque Noruega utiliza los recursos petroleros para hacer un ahorro nacional para las pensiones, no para vivir del gasto. La Pemex aquí se utilizó como gasto corriente. En Noruega, que es un país petrolero de gran proporción, todo eso va para los fondos de las pensiones.
Es un fondo esencialmente transgeneracional. Con eso pagan las pensiones en Noruega. Aquí no. No, hombre, aquí, o de sea... lo que pagamos nosotros. Es para el gasto. Y luego todavía mañosamente presupuestado, a propósito, te lo dicen, no, pues te pongo más bajito, porque si lo compras más caro, la diferencial entre lo que presupuestaste y lo que te entró, ese diferencial, el gobierno decide cómo se utiliza. No Sí, la Cámara de claro, Diputados. No, la Cámara, claro. Es muy mañoso, ¿no? Mira, yo esta tasa te la voy a vender en 10 pesos. ¿No? Pero yo sé que esta tasa vale, nada más por la marca y por todo lo que aquí contiene, 20 pesos. Entonces, los 10 de ganancia, yo decido. Sí, sí, sí. ¿Qué es, entonces, la parte de la expresión que estamos viendo? Una narrativa obsesiva para Alicia en el País de las Maravillas, de que todo va muy bien, y no es así. No es así. Por supuesto, pienso que sí hay un aparato muy importante para soportar eso. Sí lo veo. Incluso hasta, debo decirte, es muy difícil en los medios abiertos este tipo de debates, ¿eh? No se dan. No se da. Mira, es rarísimo encontrar en medios abiertos críticas a Claudia Sheinbaum. O sea, tú trata de buscar, y eso tiene una intencionalidad, está construido para que ella no tenga negativos. Eso es una estrategia, no es fortuito. No, pues No la es traen fortuito. muy bien. Porque además, en el tema electoral, es muy bueno el presidente. Eso sí le sabe. Le sabe muy bien, ¿no? Yo pienso que eso es lo que hacen las mañaneras. Pues sí, pues. Lo que hacen las mañaneras es todo esto. es cómo ganamos la elección. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le subimos acá? ¿Cómo bajamos allá? ¿Cómo metemos a los hijos de la nación? ¿Cómo controlamos a los medios? ¿Cómo amenazamos? ¿Cómo hacemos? Oye, fíjate que ahí está, vamos a hacer divertimento, vamos a distraer. Yo creo que la mañanera es el espacio donde hace parte del script. Es decir, se junta en el gabinete para hacer un guión de cómo distraerla. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, entonces vámonos por acá, vamos para allá. Nadie le puede negar la genialidad en manejo comunicativo, pero en realidad es un gobierno con base en un programa, no para gobernar, sino para ganar elecciones. Para ganar elecciones. Eso es. Ahora, pues estamos a nada ya de una elección, ¿no? 6 meses. Yo me acuerdo que la oposición falta mucho. Falta poco. Y falta muy poco y cada vez falta menos. Y a pesar de que sí, la exigencia número 1 de todos los ciudadanos mexicanos es la seguridad y otros temas económicos, etcétera, el presidente tiene una brutal aceptación, ¿no? Tiene una enorme aceptación. Una enorme aceptación. Sí, eso es un hecho, sí, pero es un también hay hecho. que decirlo, tampoco es un hecho inusual. A excepción de Peña, Todos traían buenos números. todos traen esos números, ¿eh? O sea, una de las cosas que probablemente a López Obrador le dio diarrea es que trae los mismos números que Fox. O sea, tampoco es inusual, porque la presidencia de la República tiene un shine, ¿no? Tiene en un país como este. Sí, claro, ¿no? claro. ¿Qué horas son? Pues las que usted quiera, señor presidente, las que usted quiera. No dicho en rojo, en azul o en amarillo. Es así. O sea, uno diría, Adela, no es un fenómeno inusual. 2, sí pienso que, ¿qué es lo inusual? Que estamos viviendo un proceso de regresión. O sea, venimos de una etapa donde no queríamos un partido único. Ajá, sí. ¿No? Nos tomó mucho tiempo superar estas mañas, estas lógicas de pensar del país de un solo pensamiento. Durante unos 40 años, muy lentamente fuimos. A las que él contribuyó mucho. ¡Claro! O sea, las que él contribuyó mucho. No se explica el INE, no se explica el INAI, no se explica el Tribunal Electoral, no se explica la pluralidad de la Cámara de Diputados, sin todas las luchas que dieron ellos y la gente que está en el PRD. Exacto, claro, de izquierda. Y ahora que están en el poder, atáscate ahora que hay lodo, Godzilla. O sea, va para atrás. Todo lo que les sirvió para llegar al poder, ahora lo están dinamitando. Y es muy delicado, es muy grave lo que está pasando en el INE, lo que está pasando en el tribunal. Muy. Vísperas de una elección. Y de la elección. Ayer se prendieron los focos rojos en el tablero porque el señor encargado de hacer el PREP, el programa de resultados electorales preliminares, ya se fue. Ya se fue. Y nos pusieron de encargado
a un señor que había estado en informática en el municipio de Naucalpan cuando gobernaba Morena. Puede tener altas credenciales, pero para esto nunca ha tenido experiencia. O sea, no es un buen momento para aprender. Adela. Exacto. No es un buen momento ya luego para... le vemos, ¿no? Oiga, usted va a volar un avión, sí. Fíjese que le va a tocar el aterrizaje. Ok, ¿ya ha volado antes? No. Pero mire qué bien que lo he leído. No mames, o sea, ¿cómo? Sí, ya ¿Cómo? leí el manual. O sea, el señor es el que va a aterrizar el avión. No es momento para improvisar. Ya renunció también la responsable del Servicio Profesional Electoral. Y tenían, antes de esta crisis, 4 de las 6 direcciones ejecutivas con encargados. Sí, es lo que yo te iba a decir, puro encargado. ¿Por qué pasa eso? Porque Tadei, que es la consejera presidenta, en lugar de presentar al Consejo General una persona aprobada por todos, nombra un encargado de despacho. Casi todos los encargados de despacho afines a Morena. ¿Ella puede hacerlo? Sí. ¿Es irresponsable? Mucho. Porque en lugar de que tengas un consejo que avale esa figura y por lo tanto haga una función de Estado, claro, tienes un encargado que está cerca al famoso diputado Gutiérritos, ¿no? Este diputado Morena, que era representante Morena, presidente de la Cámara. Sí, que le gustaba hacer de la Cámara de Diputados una cancha de fútbol, ¿no? Que echaba sus pelotazos con el Luis Hernández el Matador. Mi respeto al Matador. Pero yo no creo que la Cámara de Diputados sea para echar tiritos, ¿no? Y menos que el presidente de la Cámara la utilice pues como su ámbito personal. Bueno, ese personaje es el que está en cercanía con Tadei para decirle quiénes son los encargados. Ya se prendieron los focos rojos. Y además yo honestamente pienso que es muy estúpido. Porque quien debería estar empeñado en que sea impecable, debería ser Morena. Que además pues está muy arriba en las encuestas. Debería ser Claudia Sheinbaum, debería ser López Obrador. Oiga. Aquí, ahorita no. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿La legitimidad qué? Eso quiere decir que no es cierto que van tan arriba. ¿Tú crees? Sí. Yo no creo que vayan tan arriba. Yo creo que está pasando un fenómeno como el Estado de México. Déjame llamarlo el síndrome del delfinazo. ¿Por qué es el delfinazo? En el Estado de México hicieron... Decían dobles dígitos. De 25 puntos. Ajá. Acabó 20 en 8, puntos. 9. Acabó en 8. ¿Cuáles fueron las 2 claves del Estado de México? Crear la percepción de que es inevitable y hubo un factor clave, que fue el factor del Mazo, que lo hizo verosímil. Sí, claro. Porque el Mazo entregó. Entonces, ¿qué es lo que ese fenómeno ocasiona? Que mucha gente dice, mi voto ya no hace ninguna diferencia. Entonces, la zona norte del Estado de México, que se suponía el gran bastión de la oposición, porque lo había ganado, iba a ser el contrapeso con respecto a la zona oriente, y el Valle de Toluca, pues ahí nos íbamos a dar un tiro. Pero esa zona no salió a votar como se esperaba. Tuvo una votación mucho menor. ¿Y eso qué generó? Que ganara Delfina, pero solo ganó por 8 puntos, quiere decir un más menos 4. No es cierto que fue una arrase, no es cierto. No es cierto. Entonces, lo que están haciendo a pesar de todo, no arrasó. Claro que no. Toda proporción guardada están intentando hacer lo mismo. Sí, porque la gente hoy lo comenta. Si te dicen, pues sí va muy arriba. No, pero la encuesta de ayer de Mitofsky, de Roy, pues trae a Claudia 60 y a Xochitl 30. Eso honestamente yo no lo creo. Yo francamente no lo acompaño. No es que me quiera meter a una discusión metodológica, pero lo que sí veo, por ejemplo, en el Estado de México se equivocaron por 15, por 20 puntos y nadie sale a dar explicaciones, ¿eh? No, nadie. Nadie dice, oigan, discúlpame, me equivoqué. Business as usual, seguimos. Cobrando las encuestas. Empiezan a haber encuestas que tienen una cercanía de 8 puntos, de 7 puntos, de 10 puntos. No para nada. ¿Para la presidencia? Sí. Te mando las 2 últimas si quieres. Pues sí, porque esas yo no las sé. Bueno, más Mira, yo sí pienso que es un indicador valioso. La persona que hacía las encuestas en Reforma, Lorena, sí, no trae estos números. Ayer José Fernández Santillán decía en Twitter, las encuestas de presidencia no traen estos números. Y me hace sentido, porque entonces, ¿por qué tanta intención de controlar al árbitro? Si van tan arriba. No, ellos deberían de ser los principales interesados que todo sea... Si yo voy arriba... Impecable, claro. Me interesa que el árbitro, sin discusión, diga,
Pero Y que no sea cuestionado. hay un asalto al tribunal, que no hemos hablado de eso. Sí, Lo sí, mismo. el tribunal. ¿No? Y regresamos al señor Gutierritos, con la nueva presidenta Soto. Hay un asalto al INE. Se están metiendo hasta la cocina con los siervos de la nación y el dinero público. ¿Y entonces por qué se preocupan tanto? ¿Si van tan arriba? Lo que se ve no corresponde con lo que pasa. Ya. Pues ojalá, a ver, por el bien de la democracia, ¿eh? Yo Yo no estoy hablando por que gane quien gane y quien obtenga más votos, pero pues nuestro Yo creo país que le ha costado mucho la trabajo. narrativa tiene que ver con intentar ganar el Congreso. También. Yo creo que lo que está intentando desesperadamente es que no pase lo del 21. Que en el 21 hubo más votos opositores que de gobierno. Sí, sí. La coalición PRI-PAN-PRD tuvo 19,5 millones de votos. El MC tuvo 3,5, eso te da 23 millones de votos. Morena y sus aliados tuvieron 21,2. Sí. Yo pienso que ahí López Obrador prendió la alerta roja. Y creo entonces que están intentando hacer esta narrativa para hacer el fenómeno de arrastrar al Congreso. Yo no lo veo así, al contrario. Me parece que todavía hay un fenómeno de mucha discusión. Por supuesto, creo que el Congreso lo tienen perdido. Mucha gente que otorgó su confianza en el 18 está enfurecida, decepcionada. No creo que les vayan a dar el voto en el 18. Veo lugares de mucha competencia. La Ciudad de México es un lugar... Sí, sí. Es otra lógica. Es otra ¿no? cosa. Es otra lógica. Veo Veracruz competente, veo Guanajuato para competencia, veo Yucatán para competencia, veo Morelos para competencia y veo escenarios mucho más reñidos en lugares como Puebla y Jalisco. Es decir, no creo que la elección estatal sea un día de campo. Entonces me parece que sí hay una narrativa hegemónica que tiene que ver con la intención de intentar decir esto ya está decidido. Ya ni para qué. Ya no le muevan, que eso un poco trata de bajar el ánimo opositor. Y la segunda es tratar de generar el arrastre al Congreso. Pero si fuera así, si van ganando por tanto, ¿Para qué le mueven? ¿para qué entonces? O sea, no tendrían que ser ellos los primeros interesados. Yo digo que sí, que nadie cuestione nada. Que el árbitro te salga a decir, no, maestro, pues usted ganó limpio. Claro. No ganó porque le expulsamos a 2. No. Movimiento Ciudadano. Están metidos en un problema. A ver, Yo digo, otra vez hablando de gente que le entiende a la política, pues está Dante Delgado, ¿no? Ahí, ¿qué falló? Mira, yo honestamente creo que el plan Samuel fue la combinación de una fórmula peligrosa. A ver. Cuando tú sumas la soberbia y la estulticia, es un cóctel explosivo. Hasta en la vida cotidiana, ¿eh? Sí, no. En todos los días. En la política, eso es... en Nuevo León hay 45 diputados. De esos 45, Samuel tiene 8. Sí. Y no ganaron en las elecciones locales ni un solo distrito Sí, de lo minoría, sé. ni uno. Los 8 que tiene son de mayoría. Entonces, si tú tienes 45 y tienes 8, te faltan 37. Un poquito cuesta arriba. Eventualmente se le suban los de Morena, los del PT, Ajá. en esto que ya se empezó a llamar el fosforena, ¿no? No te da. PAN, PRI tienen la mayoría. En estos 2 años, Samuelito se dedicó a pelearse con ellos. Se dedicó a no publicar decisiones de ellos, se dedicó a estrangular los municipios de ellos, se dedicó a intentar comprar diputados, se dedicó a amenazar diputados, algunos casos extremos. Alguna diputada fue forzada a renunciar porque le clausuraron la empresa al marido. Era CEO del marido y ganaba 300,000 pesos al mes. Dijo, nosotros le quitamos la clausura cuando la diputada pide licencia. Esas prácticas pues no ayudaron. Entonces, el término de relación de PAN y PRI con MC era de una extraordinaria animosidad. Sí, No de ánimo, sino de adversidad, de confrontación. Y pienso que fue un mal cálculo. ¿Qué desorden tendrá Samuel? Que no quiso que Que el no Congreso quise. decidiera. Que es, además es lo que corresponde.
No, él dice, no, pues es que el proyecto, bueno, puede ser una manera de verlo, pero también puede ser otra manera de decir, señor, por usted votó el 37%. Por nosotros votó El 63%. Y el Congreso es también tan legítimo como su votación. Y en el Congreso nosotros sí tenemos mayoría. Entonces, esa no era una cosa, Adela, que no se supiera. Ya se sabía. Entonces, yo pienso un poco en el antecedente de Samuel. Él metió a la cárcel al Bronco. Justo porque el Bronco utilizó el aparato de Nuevo León. Lo mismo para ser candidato en el 18. Sí. Justo por eso. Él hizo campaña por eso. Él ofreció que no se iba a ir. Yo hubiera puesto la casa en orden. Ya me voy. A prueba de cualquier auditoría. No lo quiso hacer. ¿Por qué no lo quiso hacer? No lo sé. Pero al final del día, él le jugó al abogado un poquillo, pues el litigante, que sacó hasta unos amparos ahí medio patito. Hasta en la Ciudad de México. Uno laboral ahí por ahí. ¿Quién sabe cuántas maletas habrá costado ese amparo? Pero, pues como que derecho al trabajo el secretario de Gobierno, pues si la Constitución de Nuevo León es clarísima. Ahí la intervención de la Suprema Corte fue el quiebre. Qué bueno que hay una corte que diga, oye. Todavía. No porque todavía. ya está consultando a ver cómo Pero el presidente está viendo a ver cómo ya el pueblo puede elegir. Ahí, el famoso plan C. El famoso. Si le pide a los plan C. diputados que no le muevan ni una coma, pues cómo no le va a pedir a los jueces que no le voten nada en contra. Sí. Yo sí pienso que el caso de Dante, honestamente creo que él se equivocó. Yo creo honestamente que no están entendiendo el momento país. ¿Y a qué me refiero con el momento país? Hay gente me sé que aprecio y respeto, sin duda. Yo también, entre ellos Dante. Dante. Sí. ¿No? Ahí está Clemente, está Salomón. Claro. Es gente que uno tiene aprecio y respeto. Me decía Salomón, oye Emilio, vas a votar por mí. Le digo, mira Salomón, tú tienes mi amistad, Sí, pero no tienes mi voto. cariño, pero no vas a tener mi voto. Te lo digo desde ahorita para que no haya engaño, maestro. El que avisa no engaña. Sí. Desde ahorita te lo digo. Porque creo que es un error. El momento país es para entender que el dilema del 24 es democracia contra autoritarismo. Y todos los que queremos defender un sistema democrático nos tenemos que aliar contra los que quieren instaurar un sistema hegemónico. O sea, lo que quiere Morena es volver a instalar el PRI de los 70. Yo estoy en contra de eso. Toda mi vida he luchado contra eso. Yo sé, te conozco. Toda mi vida he luchado contra eso. Y ahora ese autoritarismo, ese abuso de poder, esas prácticas de corrupción sin sanción, están en Morena. Entonces me parece que hay un bien superior. Claro. El bien superior se llama país, se llama nuestras libertades y derechos, y yo pienso que eso está en riesgo. Por eso estoy dispuesto a aliarme con el PRI, con el PAN y con el PRD y con la Marea Rosa. Porque hay un bien superior, Porque hay un bien digamos. superior. A pesar de las lo cosas, que piensas ¿no? del PRI o del... Esas diferencias y esas reticencias son menores que el bien mayor. El bien mayor se llama México. Y les digo, maestros, ustedes tienen una tradición democrática, pero están apostando a un bien menor. Ustedes apuestan a Movimiento Ciudadano y quieren hacer una opción para el 2030. Pues sí, pero si gana Morena, el 2030 no va a llegar, no, se nos va a alejar. Le digo, perdónenme, pero están cometiendo un error. El bien superior es el país, no un partido. Y ustedes están apostando a tratar de hacer una opción, cuando en realidad lo que tendremos que estar haciendo es sacar a Morena de Palacio Nacional y sacarlos de la mayoría Pues del como Congreso. cuando sacaron al PRI de los Pinos. Así, se hizo una alianza que llevó ¿A de dónde mucha estaban gente, todos? de gente de izquierda, Exacto. gente de derecha. O sea, no es la, Sí, y sí, tampoco sí. es una cosa, dicen, es que es antinatural. No, no es antinatural. Eso funciona en Chile, funciona en Alemania, funciona en España. Cuando tú tienes claridad de que personas distintas, que además seguirán siendo distintas, tienen un acuerdo por algo superior, las diferencias pasan a segundo plano porque hay algo superior. Siempre hay un bien superior. Y me decían, mira, le digo, a ver, Kiev, la capital de Ucrania, está en invasión. Ahorita los rusos están invadiendo. Tu posición es como, ¿por qué no hacemos una campaña para ver quién gobierna Kiev? Sí.
La clásica. Digo, no. O sea, ahorita la prioridad es cómo enfrentamos la invasión rusa. ¿No? Esa es la prioridad. Luego vemos quién gobierna Kiev. Le digo, ustedes están haciendo campaña para gobernar Kiev. No, enfrentemos la invasión rusa. Y ya que Y ganemos... Salomón es un cuate talentoso. Es súper talentoso. Súper talentoso. Es la querible, verdad, es pero está un total. gran perfil, pero pues, Está totalmente... Me dice, no, vamos a ganar. Digo, Salomón, pero ni de risa. Le digo, mira, Salomón. es que no. se creen lo que les dice alguien por ahí Le dices, en un restaurante. le dices, también. a ver, maestro, tú dices que son la segunda fuerza, ¿no? Sí, vamos. Explícame. Ese PAN que tú dices por el que no vota nadie. Ese PRI que nadie quiere. Pues ganaron cuántas alcaldías en el 21. A ti, Salomón. Margarita Zavala te ganó 10-1. Fueron candidatos al mismo Sí. distrito aquí en la Ciudad de México. El distrito 11. ¿Por qué será que la gente le dio 10 veces más la confianza que a ti? En el 21, no te estoy hablando. Hace 20 años. 10 veces, 10-1. Margarita fue la diputada más votada del Votada, país. sí, sí. O sea, ¿no habrá algo? Dices, no, es que nadie vota por ellos. ¿Y por qué será que esos tuvieron 19,5 millones de votos y ustedes 3,5? Sí, sí. O sea, no es cierto que no voten por esas opciones. No es cierto. Es que yo vi un focus group y hay mucho anti-PRI, y hay mucho... Claro que sí. Pero también Hay un bien pero hay un bien superior. que mucha gente lo Esta entiende. elección, para mucha gente, no va a ser votar por lo que quiere, sino por lo que no quiere. Que yo no quiero. No quiero a Morena en Palacio Nacional. ¿Me es suficiente? No. Yo quiero un proyecto de futuro. Y entonces, ¿qué es lo que gente como yo, estamos haciendo? Pues queremos que pase lo que queremos que pase. No estar cruzados de brazos para que suceda lo que no nos gusta. Y que lo que estamos tratando de hacer es un proyecto de futuro. Me encantaría que el Movimiento Ciudadano estuviera ahí. ¿Cuándo vamos a conocer el proyecto de futuro de la oposición? Está súper avanzado. Está súper avanzado. Hay un equipo... Silvano Aureoles ya se fue. Ya se fue, qué pena. Pero tuvimos justo el jueves de la semana pasada una reunión con Enrique de la Madrid, todos los que coordinamos, somos 29 mesas ahorita, y con una metodología súper interesante de trabajo temático. Vas a ver un proyecto bien bonito. Pero eso, sé tranquila. No, bueno, yo estoy tranquila. No, ¿o no? sí hay un tema electoral de... Mira, es que volvemos al INE, ¿no? O sea, los 10,000 espectaculares de Claudia dicen que no son ilegales, porque no saben quién los pagó. No sean mamones, o sea, gastan pinche millones de pesos y no saben quién pompó. Entonces, ¿no? ¿para qué está el y INE? nos Pues, traen para en chinga, averiguar. ¿no? A mí ya una vez hicimos un evento del Frente Cívico Nacional y nos denunciaron a Madero, a Cecilia Soto, a Naranjo y a mí. Nos llegó una queja del INE para explicar por qué estábamos haciendo actos anticipados de campaña. Sí, a mí me han llegado quejas del INE también. Ustedes son buenísimos para quejarse, pero sus pinche mil espectaculares que inundan la ciudad y el país, no los ven, ¿no? Entonces sí hay un manejo muy escrupuloso en la campaña de la coordinación que tiene Enrique de la Madrid. No me gusta que se haya ido Silvano, ¿no? Yo pienso que Pues lo maltrataron, dice. todo suma. Yo no sabía, vi el tuit, igual que tú. Sí, yo nada más Vi la respuesta de Kenia, me pareció inteligente, ¿no? Oye, pues, estamos chupando tranquilos, ¿no? Porque eso da una sensación de que no se suma. Habrá gente a la que no le gusta Silvano, pero habrá gente a la que sí. De hecho, Silvano va a ser candidato a diputado en Michoacán, en su tierra. Y yo espero que gane. Me gusta que liderazgos como estos se vayan al territorio y se la Que rifen. ahí deben de estar. Claro. Ahí deben de estar. Ahí. Entonces no me gusta porque ahora sí que lo que resta no suma. No, claro. Lo que resta no suma. No suma. Pues vamos a ver qué pasa, ya está cerca, pero por lo pronto, pues ojalá que todos tengamos una buena Navidad. Por lo pronto, Porque digamos, hay muchas familias que no la van a tener porque Sí. les falta uno en la mesa. les falta uno, faltan muchos, no solo 43. A esa gente no toca más que expresarle la solidaridad y pues toda la condolencia. También yo sí pienso que uno de los tesoros de este país es la gran fortaleza de las familias, de los ciclos de amistades. Claro. Eso es, al menos
me parece que eso es una de las cosas que nos inspiran. La fuerza con la que la gente en este país hace esfuerzo por sus hijos es muy admirable. Muy admirable. La gente hace lo que sea por sacar adelante a sus hijos, y yo pienso que esa fuerza, la fuerza de sacar adelante a los hijos, es la fuerza que nos va a sacar adelante, con independencia de cualquier gobierno. Sí, es lo que yo digo, con independencia de cualquier gobierno. Tuve la oportunidad de vivir 4 años en Estados Unidos y me encontraba mexicanos que decías, qué gente tan fuerte, tan admirable. Pero esa gente es la gente que se levanta y hace 2 o 3 horas para venir a su trabajo. Esa gente es la que trabaja de mesero, es la gente que trabaja de mesero, es la gente que hace la limpia, es la gente que está en la central de abastos, es la gente que nos ayuda, es la gente que está en los negocios. O sea, yo sí creo que a pesar de todos los pesares que tenemos una serie de joyas extraordinarias en nuestra gente. Sí, sin duda. Cuando uno sale de México y regresas, dices, qué bueno que fui, pero qué mejor que regresé. Sí, la verdad. Hay cosas sí. que pueden no gustarme, pero la fuerza de nuestros amores, la fuerza de las cosas que nos inspiran. Como en ningún otro país, yo sí creo, pienso. En México es un país que nuestros sueños y amores son más grandes que nuestros miedos y tristezas, a pesar de todos los pesares. Y por eso creo que estas fechas son tan bonitas. Porque es la oportunidad de abrazar a la gente que quieres. A la familia, sí, a tus amores. Así que apostamos por eso. Muchas gracias, como siempre. Siempre es un querido. gusto. Igualmente. Muy igualmente. felices fiestas. Oigan, hoy 7 de la noche, cambiando el tono para reír un poco, Adal Ramones, Saga Live. ¿Con Jordi ya todo bien? Fíjate que nunca estuvimos, o sea, ¿Va a estar en ese plan? Tú me hiciste y tú. pero fue muy light. Pero no fueron al quid del asunto, No fuimos al rollo del asunto porque Estaba sentido y tú también. Jordi me habla y me dice, Adal, dije esto con Adela. Yo creo que estás algo confundido. Te voy a recordar cómo fue eso. ¿Y por qué traes pleito con Poncho de Nigris ahora? No, hombre, a mí no me... ¿Cuál pleito con quién? Yo vivo la paz. Es que también ya hubo muchos que ya son generación de cristal. Pero lo acaba de decir en la casa del famoso. Lo va a seguir diciendo. Que eres un mamón, que lo maltrataste y la chingada. Pues te digo que... No maltrates a la No, a lo que yo... A ver, entendamos una cosa. ¿Y te cuidas? Sí, me cuido. Sí me cuido. No fumo, nunca he fumado. Nunca has fumado. Nunca, ni vapeado. Muy bien. Nunca he fumado, ni vapeado. Alcohol sí. Alcohol. Drogas. Yo creo... Fíjate, te voy a contar lo que pasó con las drogas.